A ver un examen que son muy importantes dentro de la medicina. Ustedes van a ir a los hospitales y van a llevar otros cursos en la clínica donde van a tratar este problema de salud. Un problema de salud que es muy importante y que casi todo ser humano lo tiene a lo largo de su vida. No hay un ser humano que no llegue a tener este cuadro infeccioso. Me refiero a lo que es la infección de las vías urinarias, conocida con el nombre de la IBU. Así, a veces en el hospital se dice diagnóstico IBU, dice así, diagnóstico IBU. ¿Qué significa IBU? Infección de vías urinarias. O también dice a veces en el mismo hospital, en las historias ponen diagnóstico ITU. ¿Qué significa ITU? Infección del tracto urinario. Eso es, infección del tracto urinario. Entonces, esas son las siglas de esta patología, de lo que es la infección de vías urinarias. Entonces, como decía, especialmente las vías urinarias comprometen más a la mujer, porque hay algunos factores que van a condicionar este problema, la infección de vías urinarias. Y entonces el médico tiene que conocer el manejo, el diagnóstico y incluso tratamiento también de la infección de vías urinarias. Entonces, para que se lleve a cabo la infección de vías urinarias, existen los llamados factores predisponentes. Factores predisponentes. ¿Y cuáles son los factores predisponentes? En primer lugar, alteraciones anatómicas. Alteraciones anatómicas que pueden darse en diferentes partes del tracto urinario. Puede haber una alteración a nivel de la pelvis renal, una alteración anatómica en los uréteres, una alteración anatómica en la vejiga. Entonces eso va a ser un factor de riesgo para que pueda desarrollar la persona infección de vías urinarias. En segundo lugar, la frecuencia es con la llamada litiasis o cálculos urinarios. Existe también un gran número de pacientes o un gran número de personas que tienen predisposición parece que juega un papel importante el factor genético para que desarrollen la litiasis o cálculos urinarios, y esto condiciona, es otro factor porque va a producir obstrucción de la vía urinaria, dificultad en el pasaje de la orina, y esto va a llevar a una infección de vías urinarias. El otro factor en la mujer es la uretra corta. En el caso de haber una proximidad entre la vagina, el recto y la uretra, entonces hay una predisposición a que haya colonización por bacterias. Estas bacterias colonizan el periné, luego llegan a la uretra y luego se multiplican, se reproducen y por vía ascendente llegan a producir un proceso inflamatorio infeccioso en la uretra, puede llegar a la vejiga y luego por vía ascendente llegar hasta el riñón. Aquí dentro de esto también juega un papel importante la higiene, y muy especialmente la higiene sexual. Entonces, una adecuada higiene, entonces la higiene debe ser de la parte de adelante hacia atrás, no de atrás hacia adelante, porque de atrás hacia adelante hay el riesgo de arrastrar gérmenes, arrastrar microorganismos y poder contaminar la zona de la uretra. En cuanto a otro factor importante de la mujer es el embarazo. Las mujeres gestantes también tienen alto riesgo de tener una infección de vías urinarias. ¿Por qué? Porque los cambios anatómicos, los cambios fisiológicos e incluso bioquímicos que se dan durante el embarazo y el mismo aspecto fisiológico, entonces va a condicionar de que haya dificultad en la micción, cierta dificultad, y por lo tanto haya una éxtasis, una detención de la orina, y esto condicione que desarrolle infección de vías urinarias. A medida que avanza el embarazo, se ha visto que es más frecuente la infección de vías urinarias. Y existe una patología dentro de esto, lo que se llama la bacteriuria asintomática. La bacteriuria, se conoce un cuadro clínico de la mujer gestante embarazada de bacteriuria asintomática. ¿En qué consiste la bacteriuria asintomática? Consiste en que, como su mismo nombre lo dice, la mujer embarazada está sin sintomatología.
o en todo caso refiere a una leve sintomatología. Se le pregunta si tiene alguna molestia y ella refiere de que solamente siente un ligero dolor en la zona de la pelvis, un leve dolor. Se le practica un examen, se le pide una prueba de laboratorio, un cultivo, monocultivo, y ¿qué se encuentra? Se encuentra una gran cantidad de bacterias. Esa bacteriuria sintomática está mayor o igual a 10 a las 5 unidades formadoras de colonias por mililitro de orina. Entonces ese es el valor de, cuando se encuentra más de 10 a las 5, equivalente a 100.000 unidades formadoras de colonias por mililitro de orina, entonces estamos ante una bacteriuria sintomática. Ahora, esta bacteriuria sintomática es alta en la población. Los valores varían de 7 a 13%. Esta es la cantidad de pacientes que padecen ese cuadro clínico, la bacteriuria sintomática. 7 a 13% la prevalencia en diferentes series que se han hecho estudios. Luego, este embarazo también va a llevar otro factor de riesgo a la multiparidad. A mayor número de embarazos va a condicionar mayor número de partos. Pero para que se pueda producir esta multiparidad es un papel importante, más que todo en los partos vaginales. Porque también los partos, si son partos por cesárea, la mujer no puede tener más de 4 o 5, 4 máximo, no puede tener más hijos, porque hay riesgo de romper el útero. En el caso de la multiparidad, en el caso del parto vaginal, sí, la mujer puede tener muchos hijos, pero es un riesgo también para que desarrolle infecciones de vías urinarias. Porque en cada parto se va debilitando el piso pélvico. Y a consecuencia del debilitamiento del piso pélvico, eso va a condicionar que haya un desarrollo de lo que se llaman los prolapsos. Los prolapsos, o sea, la caída tanto del útero como de la vejiga. Si es caída del útero, se le llamará prolapso uterino, y si es caída de la vejiga, se le llama prolapso vésico-uterino. El prolapso vésico-uterino. Entonces, esta caída del útero, ese prolapso, a veces va a permitir que haya escape constante de orina en la mujer. Hace esfuerzo y la mujer escapa la orina, y a veces no orina tampoco completamente, y queda un poco de orina, y eso condiciona que haya una predisposición a una infección de vía urinaria. Que incluso se le conoce, van a escuchar seguro en algún momento, se hablan los ginecólogos, sobre todo de lo que se llama la distoplía genitourinaria. Se conoce con el nombre de la distoplía genitourinaria aquellas mujeres que cursan con prolapsos. Entonces luego viene otro factor. Bueno, también aquí contribuye, en el caso del varón, la hipertrofia prostática. O sea, a medida que avanza la edad, hay un cierto riesgo para que aumente la próstata de tamaño. Aumento del tamaño de la próstata, ese aumento del tamaño de la próstata va a dificultar la micción y como consecuencia incluso va a llegar a veces hasta una retención completa de la orina. Y esa hipertrofia prostática también es un factor de riesgo para que desarrolle el varón infección de vías urinarias. Y el varón, a consecuencia de esa hipertrofia prostática, puede llegar hasta ser sometido a un cateterismo, que es otro factor de riesgo. Entonces, el cateterismo urinario. Cateterismo urinario. Entonces, este cateterismo urinario, si es por largo tiempo, generalmente con sondas permanentes, muchos de ellos, a veces el paciente ya no puede orinar, se le saca la sonda, sigue con el problema de que no puede orinar. Entonces, ¿qué tiene que hacerse? Entonces, tiene que estar con la sonda permanente, hasta que sea intervenido quirúrgicamente. En ese lapso de que el paciente está con la sonda, es un factor de riesgo para que desarrolle una infección de vías urinarias. ¿Qué otro factor? Los pacientes que tienen la diabetes mellitus tipo 2. Paciente diabético es susceptible, por el hecho de ser un inmunodeprimido, a muchas infecciones. Pueden tener infecciones de tejidos blandos, pueden tener infecciones respiratorias, pueden tener infecciones gastrointestinales o infecciones genitourinarias. En segundo lugar, ocupa la infección de vías urinarias. Bueno, es un trabajo que yo hice personalmente, he hecho un trabajo yo sobre agentes micóticos y bacterianos en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Ahí encontramos que en segundo lugar ocupaba la infección de vías urinarias.
Estaba en primer lugar lo que es la infección respiratoria aguda, problemas de vías respiratorias. En segundo lugar están las infecciones de vías urinarias. Bueno, en cuanto a esos, como ustedes pueden ver, existe entonces incluso hasta también se considera el factor socioeconómico. El factor socioeconómico, por cuanto la gente que tiene menos posibilidades económicas, tiene menos educación, y por lo tanto eso condiciona que haya al tener menos educación, entonces condiciona que la higiene sexual sea más deficiente. Y eso también es otro factor de riesgo. Repito, en gente más pobre, en gente de menos recursos, puede haber una mayor predisposición de infección de vías urinarias. Entonces esos son los factores principales. Ahora vamos a ver, luego de esto, vamos a ver la fisiopatología. ¿Cómo es que se da la infección de vías urinarias? En la fisiopatología existen 3 vías de ingreso de los microorganismos al tracto urinario: la vía ascendente, la vía sanguínea y la vía linfática. Vía sanguínea y vía linfática. Ya, entonces, la vía ascendente, sucederá que los microorganismos, ya estamos hablando algo de ello, los microorganismos van a colonizar la zona baja de la pelvis. Y luego, al colonizar la zona baja de la pelvis, ya van a llegar cerca a la uretra y van a multiplicarse, reproducirse y luego ascienden. Ascienden, por ejemplo, como algunos tienen también la presencia de flagelos, van a desplazarse y van a llegar hasta la vejiga y producen cuadros de infección en la vejiga, luego pasan al ureter y llegan hasta el riñón y causan las infecciones en el riñón. Entonces, esta es la vía ascendente, la vía más frecuente y común de infección de vías urinarias. La vía sanguínea. Cuando la persona tiene un cuadro infeccioso fuera del tracto urinario, puede tener, por ejemplo, un acceso, por ejemplo, en el abdomen, un acceso abdominal. Puede tener una celulitis. Puede tener una infección respiratoria. Y entonces, ¿qué sucede? El microorganismo se disemina, y sobre todo aquellos microorganismos que causan bacteremia. Entonces, que llegan a la sangre y se diseminan y llegan por vía sanguínea hasta la pelvis y van a producir la infección de vías urinarias, pero secundariamente, no es primariamente. El foco infeccioso es fuera del tracto urinario. Inicialmente es una infección fuera del tracto urinario y se produce la pielonefritis o se produce otro cuadro infeccioso que puede llegar hasta la vejiga causando la cistitis. Es por vía sanguínea. Ejemplo, por ejemplo, tenemos el estafilococo aureus, que va a producir diseminación, que produce bacteremia. Tenemos el Streptococcus fecalis, que causa accesos abdominales. Tenemos incluso la Salmonella typhi, que causa la fiebre tifoidea y que por vía bacteriana, por vía sanguínea puede llegar incluso a producir una infección de vías urinarias, pero es poco frecuente con el caso de la Salmonella typhi. Los más frecuentes son el Streptococcus fecalis, incluso el Staphylococcus epidermidis, también puede causar infección de vías urinarias por diseminación. Luego tenemos la vía linfática. La vía linfática es siguiendo el tracto linfático, o sea, a través de los vasos linfáticos, llega a los ganglios linfáticos, y si es que no es controlado el agente agresor, entonces sigue hasta llegar a la zona de la pelvis renal y desencadena la infección de vías urinarias. Ahora vamos a ver lo que es en cuanto a la fisiopatología, luego a la clínica. En cuanto a la clínica, se consideran 2 cuadros clínicos importantes: la infección de vía urinaria alta y la infección de vía urinaria baja. En lo que es la infección de vía urinaria alta, el cuadro patológico es la pielonefritis. Y en lo que es la infección de vía urinaria baja, el cuadro patológico, existen dos síndromes o 2 patologías, que es la cistitis y la uretritis. Cistitis y uretritis. Entonces, la infección de vía alta, pielonefritis, como su mismo nombre lo dice, va a comprometer la pelvis renal y el riñón. El paciente viene y dice, bueno,
Donde viene el médico, doctor, tengo mucho